Si eres un joven que nació entre los 90 y los 2000, probablemente tuviste una Nintendo DS. Y si no la tuviste, al menos la viste, la jugaste o la querías. Probablemente recuerdes llevarla a la escuela, conectarte con tus amigos y jugar Mario Kart de manera local, peleando por ver quién ganaba o quién tiraba el caparazón azul, o esos viajes con tu familia, horas en el carro, y tú completamente metido en la pantalla sin darte cuenta de cuánto faltaba para llegar. Y claro, las noches, acostado con la luz apagada, jugando debajo de las cobijas hasta que escuchabas un ruido. Cerrabas la consola de golpe, la escondías debajo de la almohada y te hacías el dormido. Todas esas cosas no eran solo momentos, eran parte de una época, una que marcó la infancia de muchísimos. Y hoy vamos a recordar algunos de los juegos que hicieron de la Nintendo DS una consola simplemente icónica. Pero antes de hablar de los juegos, hay que entender algo. La Nintendo DS no era solo popular por casualidad. Tenía cosas que en su momento eran completamente distintas. Para empezar, las dos pantallas. Puede sonar normal ahora, pero en ese entonces era algo raro. No era solo tener más espacio, era jugar de una forma diferente. Algunos juegos usaban ambas pantallas al mismo tiempo. Otros separaban la acción y la información. Y otros simplemente te obligaban a mirar de arriba a abajo todo el tiempo. Era algo que no se veía en ninguna otra consola. Luego estaba la pantalla táctil. Esto fue clave. No era solo presionar botones, ahora dibujabas, tocabas, arrastrabas. Juegos como Zelda o Brain Training dependían completamente de esto. El stylus se volvió parte de la experiencia, aunque claro, todos lo perdimos en algún momento y terminamos usando cualquier cosa. También estaba el micrófono. Sí, había juegos donde tenías que soplar, hablar o hacer sonidos para avanzar. Era raro, pero funcionaba. Y cuando funcionaba, se sentía diferente. Y algo que marcó a muchos fue la conectividad. Poder jugar con tus amigos sin cables, sin internet, solo estando cerca. Encendías la DS, alguien creaba la partida y todos se unían. Así de simple. Eso hizo que juegos como Mario Kart o Pokémon se volvieran mucho más grandes. Además, la DS apostó por algo que hoy se extraña, la creatividad. No todos los juegos buscaban ser realistas o impresionantes. Muchos buscaban ser diferentes, arriesgados, raros incluso. Y eso hizo que el catálogo fuera tan variado. La Nintendo DS no era la consola más potente, pero no lo necesitaba. Porque lo que ofrecía no era potencia, era experiencia. Y ahora sí, entendiendo todo eso, tiene más sentido hablar de los juegos que definieron esa época. Hay juegos que no importa quién eras, los tuviste sí o sí. Y si no los tuviste, seguro los jugaste en la DS de alguien más. Mario Kart DS era puro caos. No era solo correr, era sobrevivir. Ibas primero, tranquilo, pensando que ya tenías la carrera ganada. Y de la nada aparecía el caparazón azul y todo se arruinaba. El rayo hacía que todos se volvieran pequeños. Y siempre había alguien que te pasaba por encima solo por molestar. La tinta del blooper te dejaba media pantalla negra justo cuando venía una curva. Era injusto, pero era perfecto. Además, el multiplayer era otro nivel. Podías conectarte con tus amigos sin internet, sin complicaciones. Solo encendías la DS y ya estaban jugando. Y las pistas, Waluigi Pinball, Delfino Square, Rainbow Road, eran memorables. Waluigi Pinball no era una pista, era una experiencia. Mario Kart DS no solo fue divertido, fue uno de los juegos más vendidos de la consola, y con razón. Luego está New Super Mario Bros. Clásico, simple, perfecto. Fue el regreso de Mario en 2D para una nueva generación. Nada complicado, solo avanzar, saltar, derrotar enemigos. Pero funcionaba increíble. Era ese juego que podías abrir en cualquier momento, jugar un nivel y ya. Pero también tenía sus retos, los mundos secretos, las monedas estrella, los atajos. Y claro, las muertes tontas, calcular mal un salto, caerte por un hueco o simplemente apurarte. Ese juego tenía ese equilibrio perfecto entre relajado y frustrante, que hacía que siempre quisieras intentarlo otra vez. Y hablando de Mario, hay otro que muchos recuerdan, aunque originalmente no fuera de DS, Super Mario 64 DS. Sí, el Mario 64 de toda la vida, pero mejorado, expandido
y con bastante contenido nuevo. Para muchos esta fue la primera vez que jugaron ese juego, porque no todos tuvieron una Nintendo 64, pero sí una DS, y esta versión no era solo un port simple, desde el inicio ya cambiaba todo, porque empezabas jugando como Yoshi, no como Mario, y poco a poco ibas desbloqueando a los demás personajes dentro del castillo. Eso le daba un giro interesante al juego, porque ahora podías jugar con Mario, Luigi y Wario, cada uno con habilidades distintas. Luigi podía saltar más alto y volverse invisible, Wario era más pesado y podía romper cosas que otros no, y Mario mantenía ese equilibrio clásico. Esto hacía que explorar los niveles fuera diferente dependiendo de a quién usaras, y le daba más rejugabilidad a algo que ya era un clásico. El castillo seguía siendo ese lugar lleno de secretos, puertas cerradas, pinturas que te llevaban a mundos distintos, pero con cambios suficientes para que se sintiera nuevo incluso si ya conocías el original. Había más estrellas, más zonas por descubrir y pequeños detalles que hacían que valiera la pena volver a recorrer todo. Y además, como un extra, estaban los minijuegos. No eran el foco principal, pero sí eran lo suficientemente buenos como para engancharte por su cuenta. Había de memoria, de reflejos, de azar, y sí, ese de Luigi tipo casino que podías repetir una y otra vez como si no tuvieras nada más que hacer. Eran simples, pero cumplían perfectamente su función, darte una excusa más para no soltar el juego. Y para terminar con Mario, hay uno que no puede faltar, Mario Party DS. Este juego era básicamente llevar el caos de Mario Party a una consola portátil, y sorprendentemente funcionaba muy bien. Tenía ese mismo estilo de tablero donde avanzabas por turnos, tirabas dados, conseguías monedas y tratabas de robar estrellas, pero adaptado a partidas más rápidas, más directas. La historia incluso era bastante curiosa. Bowser los hacía pequeños, y ahora todo pasaba en escenarios gigantes, como mesas, jardines o incluso dentro del cuerpo humano, lo que le daba un toque distinto a los mapas. Pero seamos honestos, lo que realmente hacía grande a Mario Party DS eran los minijuegos. Había una variedad enorme, muchos usando la pantalla táctil, otros con botones, algunos de reflejos, otros de pura suerte. Y como siempre, estaban esos minijuegos que rompían amistades. El típico donde ibas ganando toda la partida, y en los últimos segundos alguien te quitaba todo. Y lo mejor era que podías jugar con otras personas usando una sola copia del juego. Solo uno necesitaba tenerlo, los demás se conectaban y listo. Eso hacía que en cualquier momento se armara una partida, en la escuela, en la casa de un amigo, donde fuera. Mario Party DS no era el más grande de la saga, pero sí uno de los más accesibles. Era ese juego que sacabas cuando estaban todos juntos, y sabías que algo iba a pasar. Y luego estaba uno que nadie esperaba que fuera tan adictivo. Nintendogs, un juego de cuidar perros, y aún así lo abrías todos los días. Al inicio parecía algo simple. Elegías tu raza, le ponías nombre y ya. Pero poco a poco te dabas cuenta de que el juego dependía totalmente de ti. Tenías que alimentarlo, bañarlo, sacarlo a pasear, jugar con él. Básicamente, hacerte responsable. Y lo más curioso era cómo usaba todo lo que tenía la DS. El micrófono para llamarlo por su nombre, la pantalla táctil para acariciarlo, el stylus para interactuar con todo. Era una experiencia mucho más personal que cualquier otro juego. Había momentos donde de verdad sentías que el perro te reconocía, que reaccionaba a lo que hacías. Y eso, en su momento, era algo bastante nuevo. Además, podías sacarlo a pasear, encontrar objetos, participar en competencias y poco a poco ir mejorando. No era un juego con un final claro, era más bien algo que formaba parte de tu rutina. Y sí, todos tuvimos ese momento donde dejabas de jugar unos días, volvías y el perro estaba triste y te sentías mal. Nintendogs no era un juego tradicional, no tenía acción, no tenía historia compleja, pero logró algo que pocos juegos logran, que quisieras volver aunque no hubiera nada nuevo, porque más que un juego, se sentía como tener algo que dependía de ti, y otro que muchos no esperaban que fuera tan bueno, pero terminó siendo increíblemente adictivo, fue Animal Crossing Wild World. Este juego no era de acción, no tenía objetivos claros, no había prisa, y aún así,
podías pasar horas jugando sin darte cuenta. Básicamente vivías en un pueblo. Tenías tu casa, tus vecinos, tus rutinas. Podías pescar, atrapar insectos, decorar tu casa, pagar tu deuda y repetir. Suena simple, y lo era, pero ahí estaba la magia. El tiempo pasaba en tiempo real. Si jugabas de noche, era de noche. Si era domingo, había cosas especiales. Los vecinos tenían personalidad, te hablaban, te pedían favores, se iban si los ignorabas. Era un juego tranquilo, pero muy constante. No lo jugabas por horas seguidas necesariamente. Lo jugabas todos los días un rato, y sin darte cuenta, se volvía parte de tu rutina. Encendías la DS solo para ver qué pasaba en tu pueblo, para saludar a tus vecinos, para recoger algo, venderlo, y ya. Pero ese ya se convertía en una hora. Animal Crossing en DS no buscaba impresionarte, buscaba quedarse contigo, y lo lograba. Y bueno, estos fueron solo algunos de los juegos que marcaron la Nintendo DS. Pero seamos honestos, se quedaron muchísimos por fuera, porque el catálogo de esta consola era enorme, y cada quien tiene sus propios recuerdos, sus propios juegos, esos que tal vez no eran los más famosos, pero eran los que más jugabas. Así que si hay algún juego que sentís que faltó, alguno que te marcó la infancia y no mencioné, déjalo en los comentarios. Me interesa leerlos porque al final, este tipo de videos no es solo para recordar, es para compartir, porque cada uno vivió la DS de forma distinta, pero todos la recordamos igual.